Mi nombre es Lorena Olivares, pertenezco a UG Tafí Viejo y en esta exposición quisiera hablar de las primeras exploraciones del continente americano. Durante el siglo XV se asiste a un renacimiento. Resurgen las ciudades, con ellas la producción y el comercio. Las nuevas naciones ante esta situación ven la necesidad de expandir sus territorios con el fin de abastecer a la población. También buscan metales preciosos como el oro para poder financiarse. Buscan rutas comerciales con Oriente, en especial de sedas, de especies, de perfumes y de algodón de la India. La presencia turca en el continente coartaba toda ruta de contacto con Oriente, tanto por el mar Mediterráneo como por tierra. Los países que inician estas exploraciones fueron Portugal y España. Recordemos de que España era la unión de dos reinos, de Aragón y de Castilla, por medio del matrimonio de los reyes católicos. Estas expediciones fueron posibles gracias que a partir del siglo XIII se comenzaron a implementar nuevas tecnologías de navegación. Por ejemplo, la brújula, de que era un aparato de que siempre marcaba la dirección del norte, los mapas que se llamaban portulanos porque marcaban la distancia entre un puerto y el otro, el astrolabio de que servía para medir la altura del navío a través de cálculos basados en las estrellas, y las carabelas, que fueron creadas en el siglo XV y perfeccionadas en el siglo XVI. Eran embarcaciones de que en realidad no eran grandes, sino más bien pequeñas y medianas, pero que podían contener a toda una tripulación y mantenerlas en el océano por mucho tiempo. Poseían velas rectangulares grandes para la velocidad y velas triangulares que servían para la dirección. La expansión de Portugal. Portugal contaba con una posición privilegiada porque se encontraba sobre el Océano Atlántico y cerca de las costas africanas. Su objetivo primordial fue África y Asia. Además, contaba con marinos de que se especializaban en el comercio a larga distancia y con el aporte económico de comerciantes y del Estado que los financiaron. A comienzos del siglo XV comenzó la exploración por las Islas Madeiras y los Azores. Luego se siguió por el Golfo de Guinea en 1470, pasando por Cabo Verde. En África se instalaron los cultivos de caña de azúcar y se utilizaron a los nativos como esclavos. Pero al llegar a la costa sur de África y cruzar el Ecuador, sus conocimientos sobre navegación no les servían para continuar viaje. Entonces debieron emprender el regreso a Portugal, pero se iniciaron otras expediciones. Por ejemplo, la de Vasco de Gama, que llega ya al Océano Índico, a Calicut. De a poco entonces comenzaron a organizar un imperio mercantil en el Océano Índico y se crea la tan esperada conexión entre Oriente y Europa. En este mapa podemos observar la línea verde son las primeras expediciones y las líneas rojas son las expediciones de Vasco de Gama. El caso de Castilla y Aragón. Luego de reducirse la presencia musulmana en la península, los españoles pueden salir en el siglo XV recién a explorar el Océano Atlántico. Toman como primera medida la posesión de las Islas Canarias y por medio de una conquista violenta exterminan con los nativos de la zona. Pero este lugar sirve como punto de abastecimiento para las futuras expediciones. Cristóbal Colón presenta a los Reyes Católicos un proyecto de buscar una ruta comercial hacia Oriente, pero por el oeste del Océano Atlántico. En 1492 logra la aceptación y firman las capitulaciones de Santa Fe, por la cual se le otorgan 3 naves y en caso de éxito recibiría el título hereditario de almirante de mar
de virrey y gobernador. En su primer viaje parte el 3 de agosto y llega el 12 de octubre de 1942 a lo que hoy conocemos Bahamas. También exploró las islas de Cuba y de Santo Domingo. Regresó a España, pero luego realizó 3 viajes posteriores, donde exploró las Antillas, el Caribe y la costa de América Central. Pero el descubrimiento de los nuevos territorios y de las rutas comerciales genera disputas entre España y Portugal. Anteriormente, en 1480, se había firmado el Tratado de Alcazobas-Toledo, en el que se estipulaba de que desde las Islas Canarias hacia el sur pertenecían a Portugal. Según este tratado, Portugal reclama para sí las nuevas tierras conquistadas, pero España se opone. En 1494 firman el Acuerdo de Tordesillas, que estableció una línea imaginaria transversal en el Océano Atlántico. Los territorios que estuviesen hacia el este pertenecían a Portugal y los que estuviesen hacia el oeste a España. Gracias a este tratado, Portugal puede colonizar Brasil. En el presente mapa podemos ver con rojo los territorios españoles y con azul los territorios portugueses. Luego de las exploraciones comenzaron las conquistas. Estas se dieron en varios ciclos. En un primer ciclo, en 1502, se exploró toda la región de Centroamérica. En un segundo ciclo, a partir de 1519, se conquistaron los territorios pertenecidos a los aztecas y los incas. En un tercer ciclo, a partir de 1550, se conquistaron las tierras internas, por ejemplo, el territorio argentino o el territorio del norte de México. Las conquistas españolas fueron organizadas como empresas privadas. Primero se debía buscar un permiso real, que se llamaban capitulaciones. Luego se buscaba un financiamiento por la parte privada. Se formaban tropas de conquista. Una vez conquistado, se recuperaba la inversión a través de productos de comercialización y en caso de no encontrarlos se dedicaban a saquear objetos valiosos o exóticos. Y luego finalmente repartían de forma proporcional los bienes. Los privilegios que obtenía España de la conquista. La corona se reservaba para sí el dominio de todas las tierras conquistadas y un quinto de las riquezas halladas. Los jefes de las expediciones eran nombrados adelantados gobernadores, pasaban a formar parte de la nobleza. También tenían obligaciones con el papado, ya que se comprometían a llevar la fe católica a los nuevos territorios. Luego de la toma de posesión de un nuevo territorio, se debía establecer una población estable. Había de que hacer fortalezas militares, introducir ganado, con el fin de organizar un pueblo para luego explotar las riquezas. La conquista portuguesa de Brasil tuvo también carácter comercial. En 1533, Juan III dividió el territorio de Brasil en 13 capitanías y se nombraron capitanes generales. Estos tenían obligación de reclutar colonos, evangelizar y desarrollar la economía. Pero en 1549 se nombra un gobernador o capitán mayor, esto con el fin de unificar los territorios. Pero aún así la nobleza siguió dominando las colonias y teniendo todo tipo de privilegios. La situación del indígena. El interés europeo era encontrar materiales preciosos. Para ello sometieron a los indígenas a una gran explotación. Debido a los malos tratos, no era extraño de que haya habido sublevaciones aborígenes, pero los españoles los capturaban y los esclavizaban. Pero aún así esta situación siguió, hasta que en 1500 los reyes católicos declararon a los indígenas vasallos libres, pero aún así la explotación y los maltratos continuaron. En Brasil escaseaba el oro, por lo que Portugal decide violar la línea de Tordesillas y moverse por territorios españoles. Sus tierras fueron aprovechadas para el desarrollo agrícola y también hubo una gran explotación del palo Brasil, que con él se obtenían un tinte rojo, especial para los tejidos.
También se esclavizaron a los nativos y cuando no fue suficiente su trabajo, usaron también esclavos africanos. Para finalizar, una pequeña reflexión. El descubrimiento de América trajo consigo el encuentro de dos mundos, de dos realidades y dos formas de concebir la vida opuestas. La construcción de nuestra historia está atravesada por una encrucijada ideológica. Por mucho tiempo se conoció el punto de vista de los vencedores. Vimos nuestra historia con ojos europeos y nos consideramos un pueblo que pedía a gritos ser rescatados de la barbarie. Subestimamos y hasta negamos nuestras raíces. Una canción dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. En estas últimas décadas se asistió a una revisión historiográfica, donde se revalorizó la voz de los sometidos, se puso en tela de juicio todo lo que la conquista trajo y todo lo que el colonialismo significó. Se nos llamó a un examen de conciencia colectiva poniendo cada cosa en su lugar. No podemos negar que hoy por hoy no concebiríamos el mundo tal como lo conocemos y que la conexión significó un enriquecimiento, una puerta de acceso a otras realidades, a otra cultura, a otras vidas, pero a costa de nuestra identidad, de nuestra libertad, de nuestro suelo e incluso de la sangre derramada de los que fueron dueños de estas tierras. La historia sirve para dar una explicación del porqué de las cosas, para revalorizar cada paso de nuestra lucha. La historia da sentido a nuestro presente, sabiendo de dónde venimos. Y finalmente, la historia nos ayuda a dirigir nuestros pasos hacia el futuro, sin olvidar que el pasado está ahí no para castigar, sino para aprender.